buenos días a todos y muchas gracias, Andrés, por la invitación. Entonces, un poco la presentación que tengo para hoy es hablar un poco del futuro digital en FinTech, específicamente hablando sobre plataformas y APIs. Y para eso primero parto con una cita que yo creo que es bien interesante como para inspirar y como para tener en cuenta, que los cambios revolucionarios al final no vienen por mejoras incrementales, sino vienen por saltos cuantitativos en la forma como se hacen las cosas. Si no, no tendríamos la ampolleta incandescente, sino seguiríamos con velas que duren más tiempo o, qué sé yo, más económicas. Un poco volviendo al concepto este de Moore's Law que nos habían hablado antes. Y esto se ata mucho con lo que dice nuestro CEO, que habla que más de la mitad de las empresas de Fortune 500 han desaparecido desde el año 2000 y la razón para esto es digital. ¿Pero por qué digital? Nuevamente, el concepto de Moore's Law, el concepto de tener una cantidad de sensores, dispositivos, redes, APIs, solamente pensando en la cantidad de datos que se piensan mover de aquí al 2018, no sé, o sea, solamente en el 2018 son 16 exabytes. Un exabyte son 1000 terabytes. Y si eso es solamente en redes móviles, la pregunta es, ¿dónde almacena uno esta cantidad de información? O 28.000 millones de sensores. Mi reloj tiene 20. La cantidad de información que estamos produciendo es tan grande que genera cambios sustanciales en la forma como se tienen que hacer los modelos de negocio, porque esto es definitivamente a unas escalas diferentes. Ese es digital, ese es el catalizador que tenemos. Y esto que está pasando en el mundo digital, lo que está generando también es un cambio en la forma que tienen las expectativas los clientes sobre productos y servicios. Y se están haciendo más líquidas. ¿Qué se refiere a esto? En un principio, cuando uno quería saber o buscar las mejores experiencias o las nuevas experiencias bancarias, uno se comparaba contra los bancos de la industria, no solamente los locales, sino las mejores prácticas internacionales. Pero eso ya no es suficiente, porque en este minuto también tenemos que estar compitiendo contra competidores experienciales. Caso de PayPal, que se había mencionado. PayPal es una forma muy sencilla de generar transacciones, y muchos bancos la quisieran tener. Y PayPal, al final del día, no siendo un banco, pero sí generando transacciones monetarias, al final del día es un referente, porque la gente comienza a decir, ¿por qué no puedo pagar mis cuentas con la misma simpleza que puedo pagar con PayPal? Pero se le agrega una capa adicional de complejidad a esto, que son los competidores perceptuales. Y si alguien estudió management hace unos 5 o 7 años o hizo un MBA, el caso siempre era Amazon. Amazon, yo llego a la página y ya Amazon sabe lo que yo quiero. Y eso era como el gran boom. ¿Cómo hacen para saber todas las cosas que yo necesito? Y hoy en día es, como se mencionaba antes, el caso de Uber. Que Uber realmente, ¿cómo generó el Uber de finanzas o el Uber de lo que sea? Una plataforma en que sea tan libre de fricción que yo selecciono el servicio, consumo el servicio y además de eso pago por el servicio sin hacer nada, solamente con oprimir un clic. Y esto es lo que está comenzando a esperar la gente. Pero no solamente lo que está esperando la gente, sino lo que están haciendo otras empresas. Entonces acá tengo un ejemplo, lo tomo solamente como a modo de ejemplo, pero en el lado izquierdo tenemos la aplicación de la TAM, que el objetivo principal es entregarnos la información de los vuelos, cuando salen, todo este tipo de cosas, cambios en los vuelos. Al lado derecho está mi itinerario para este viaje, que sale de Google Now, una aplicación que está instalada en aproximadamente el 80% de los teléfonos Android. Y con solo leer mi correo, me armó esto. Y ese itinerario es mucho más completo, incluso me da la opción de llamar al hotel para saber qué está pasando. Entonces, al final del día, Google está siendo competidor de la TAM de forma indirecta. Esto es lo que se habla un poco de expectativas líquidas. Y por otra parte, tenemos un entorno digital cada vez más complejo en que estamos compitiendo por mucho menos tiempo de los usuarios. Entonces, en ese sentido, este es un escenario que me imagino que muchos de ustedes tienen. Llegan a la casa, se ponen a ver la telenovela mientras están whatsappeando y en el tablet tienen la presentación que tienen que ver para el día siguiente. Al final del día están haciendo varias cosas. Por ende, la gente tiene 3 a 5 minutos de atención focalizada, micromomentos. Y si hay 3 a 5 minutos de atención focalizada, lo importante que se tiene que tener en cuenta es que nuestro producto o servicio tiene que estar ahí. ¿Y qué es estar ahí?
ahí. Ahí puede ser en un taxi, ahí puede ser en internet, ahí puede ser una app. Tiene que estar donde el cliente esté. Por otra parte, tiene que ser útil. No me sirve de nada tener una aplicación o tener un servicio que yo quiero solicitar comida y resulta que justo en el sector donde yo estoy no funciona. Me daña la experiencia y me daña todo lo que estoy intentando buscar. Y finalmente tiene que actuar rápido. Y un ejemplo muy particular de esto son las aplicaciones bancarias en general en el mundo. Esto no es particular de ningún país, que cuando uno quiere buscar una sucursal, aparece un listado con realidad aumentada, con una cantidad de efectos en 3D, pero lo que nunca me entrega es dónde está esa sucursal que yo necesito. Y al final del día pierdo el tiempo intentando buscar esa sucursal. Entonces, ¿cómo simplifico la vida? ¿Cómo aprovecho esos 3 a 5 minutos, estos micromomentos? Y esto en especial pensando que la gente tiene aproximadamente que tomar 30.000 decisiones conscientes e inconscientes durante su día. Entonces la idea es simplificarlo y hacer que la gente pueda vivir de una forma que se concentre en las cosas que realmente son importantes. Entonces si comenzamos a pensar en el concepto de cómo generamos el Uber del e-commerce, Amazon lo hizo con estas cosas, Amazon Dash. Son unos imanes que se cuelgan en los refrigeradores y cuando se me acaban las cuchillas de afeitar Gillette, yo oprimo un botón y 2 días, mágicamente, aparecen las cuchillas de afeitar a la entrada de mi casa. Entonces, este es el tipo de cosas que tenemos que estar buscando. Soluciones y experiencias sin fricción. Entonces, cuando uno comienza a pensar esto y hacia dónde va el mundo, uno comienza a hablar que todo lo que se habla de digital se comienza a atomizar, comienza a estar ahí, un poco lo que decía en la lámina anterior. ¿Y esto cómo estamos llegando a este ahí digital, a este éter digital? Porque el atomizar se refiere a plataformas. Ya se había mencionado el caso de WeChat, que básicamente uno en China sin WeChat no existe. O sea, uno lo usa para taxis, para pagar, para hacer una cantidad de cosas. Pero otro caso bien interesante es Spotify. Spotify partió como un servicio que yo pagaba por una mensualidad para tener música, streaming, etcétera, y lo podía tener en una app o lo podía tener desde el navegador. Pero hoy en día, mi decisión de compra de un parlante, yo puedo preferir comprar una marca menos conocida como Sonos en vez de una más reconocida como Yamaha, solamente porque Sonos tiene mejor integrada la funcionalidad de Spotify, viene con algo nativo. Entonces, ahora Spotify está en un parlante. Pero también, si yo quiero seleccionar una aplicación de taxi entre Uber e Easy Taxi, yo selecciono Uber. ¿Por qué? Porque Uber me permite cargar mi playlist de Spotify para cuando yo vaya en mi viaje. Considerando todas esas cosas, al final del día volvemos a ese concepto, estar ahí. Y estas plataformas han ido evolucionando y estamos pasando estos ecosistemas que pasan a ser asistentes, que es lo que tenemos con un Siri, con un Google Now o con un Cortana, en donde Siri y Google Now y Cortana los usamos para agendar una cita, para hacer cosas pequeñas, para preguntar el clima, pero no confiamos mucho más porque se equivocan justo cuando los necesitamos. No cuando hacemos la prueba, sino cuando lo necesitamos, cuando realmente ya no funcionó. No lo vuelvo a usar, esta cosa no funciona. Pero lo interesante es que Siri, Cortana y Google Now están comenzando a integrarse con otras apps. Por ejemplo, yo desde cualquier computador con Windows 10 yo ya puedo pedir un Uber, sin necesidad de tener una aplicación de Uber instalada. Entonces, esta es esa primera etapa de expansión de ecosistema, de seguir atomizándolo. Pero estamos pasando de asistentes a computación cognitiva. Computación cognitiva es todo lo que se habla de inteligencia artificial bajo procesamiento natural del lenguaje y bajo la inteligencia artificial que permite tomar decisiones en tiempo real. Y acá hay una cantidad de ya actores en el mercado que están trabajando en soluciones para esto. Uno ve estos nombres y probablemente no hacen sentido, pero cuando uno le pone los apellidos, uno se da cuenta que son los grandes. Google, Facebook, Microsoft, Amazon. La idea al final del día, IBM, desde luego con Watson, están trabajando en hacer computación cognitiva. ¿Y qué es lo que hay en el fondo de la computación cognitiva? Humanizar a la máquina y que la máquina no simplemente siga un conjunto estricto de reglas, sino comience a trabajar de una forma que sea más cercana a lo que hacemos los humanos,
más empática y sintamos esa, como que realmente me están atendiendo a mí. Y ahí es cuando llegamos a un primer punto. La computación cognitiva es hacia donde van las plataformas, a donde se van a seguir atomizando. Y bajo esa premisa, realmente lo que tenemos que tener como considerado es este concepto que mencionamos acá, me, myself and AI. ¿Y qué se refiere a me, myself and AI? Usemos a Google como ejemplo para que nos ayude. Hace poco, Google anunció que su estrategia cambia de ser una empresa mobile first a AI first. O sea, su foco ahora es en inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque quieren construir un Google personal para cada uno de nosotros. Con inteligencia artificial quieren hacernos las recomendaciones exactas de lo que nosotros necesitamos. Entonces, este es el concepto de personalizar, de realmente entregarme la información de valor para mí. Entonces, nuevamente, me, myself and AI. Pero ojo, por mucho que esté inteligencia artificial, no significa que la inteligencia artificial reemplaza a los humanos y hay que poner impuestos, como menciona Bill Gates, que tenemos que generar alguna fuente de impuestos para evitar que los robots nos dejen sin trabajo. La verdad es que nosotros hemos ido de los dos supuestos y partimos con una primera etapa que cuando salieron los servicios digitales dijimos, teniendo los servicios digitales podemos poner un portal financiero de nuestro banco y podemos crear, digamos, servicios de autoatención, consultar saldo, transferencias, etcétera, y con eso eficientamos call center, reducimos la cantidad de sucursales y todos seremos felices. Y el resultado que no fue tan así. ¿Y por qué no fue tan así? Porque existían los casos de borde y no muy complejos, como por ejemplo pedir un préstamo. Un préstamo, si yo lo voy a pedir, voy a querer negociarlo y eso lo voy a querer hacer con un humano. Entonces, dado esto y dados estos casos de borde, pasamos a una segunda etapa, que es la atención asistida. Y ahí comenzamos a tener chats, comenzamos a tener asistencia remota y comenzamos a tener redes sociales. Entonces, mucha de esta gente que ya no estaba trabajando en los bancos, la recontratamos para que pudieran atender estas solicitudes desde el mundo digital, pero con el aspecto humano, con ese aspecto empático de que hay ciertas cosas que una máquina no puede hacer. Nosotros creemos que justo estamos en este momento de cambio de una tercera etapa. Y esta tercera etapa es el soporte cognitivo con inteligencia artificial. Y la idea del soporte cognitivo con inteligencia artificial es que sea el asistente de inteligencia artificial procesando el lenguaje naturalmente, como hablamos nosotros los seres humanos, entender lo que realmente quiere el cliente, ofrecerle proactivamente ayuda, intentar resolver el problema, pero también identificar que estos sistemas tienen limitaciones y cuando esa limitación exista, la inteligencia artificial va a decir, yo no puedo resolver esto y esto lo tiene que tomar un ser humano y hago esa transferencia al ser humano. Por ende, siempre vamos a tener que convivir en este mundo, porque al final del día la experiencia de usuario es una experiencia mixta en donde tenemos que combinar la empatía humana con la automatización que nos proveen todas estas herramientas y toda esta revolución digital. Pero, y este es el segundo punto, es importante que la adopción de inteligencia artificial no sea una historia efímera. Y esto es un concepto que llamamos story doing. ¿Y por qué una historia efímera? Porque hay muchas empresas que han desarrollado, en el último trimestre estalló este boom de los bots. Y todo el mundo comenzó a construir bots y básicamente al final del día son fax interactivos que dice escriba 1 si quiere que le responda a esto, escriba 2 si quiere que le responda a esto. Pero no hay inteligencia artificial. Entonces al final comenzamos a vender una experiencia del futuro, de robots, de inteligencia artificial cuando no hay nada detrás. Y la gente hoy en día entiende esto y sabe que no le estamos ofreciendo esto. Entonces, maquillar estas cosas y mostrar esto, lo único que genera es decepción, mala reputación para los bots y probabilidad de que no se usen estas herramientas y estas plataformas que van a seguir extendiendo los ecosistemas. Y dado eso, por eso un poco lo que vemos es que si en este minuto está la moda y es bien importante el concepto de hablar que las conversaciones son el nuevo paradigma de interfaz de usuario, es la personalidad la que le va a entregar la experiencia de usuario que cualquier cliente va a querer. Entonces, lo importante es pasar de un storytelling y de contar la historia bonita a nivel de marketing para promover
nuestro servicio de inteligencia artificial a story doing, a decir, así lo hacemos, estos son casos reales y así hemos cambiado la vida de la gente. Finalmente, para llegar a eso, tenemos que combinar los mejores tipos de personas para hacer las tareas de la mejor forma. Esto es lo que permite expandir las plataformas y ecosistemas y hacer crecer el ambiente financiero o cualquier ambiente que se quiera. Esto es lo que llamamos Shiny Happy People. Y en Shiny Happy People, lo que pensamos, y esto ya se había hablado, es que las empresas son muy buenas para escalar, para mantener los costos en orden, para hacer todo este tipo de cosas. Lo que no son tan buenas son para velocidad, algo que las startups son muy ágiles y pueden hacer muy bien. Y es esta combinación, y esto ya lo hablamos, se habló al puro principio este mismo tema, de verdad la combinación de estas dos cosas, de estas dos culturas, son las que hace crecer el ecosistema, porque genera la rigidez y la solidez de un negocio, pero con la flexibilidad de generar unas nuevas formas de pensar y nuevos modelos de negocio. Muy bien, teniendo estas dos cosas en cuenta y haciendo un resumen de lo que estamos hablando, con un story doing, un marketing para contar realmente la historia de lo que queremos hacer, teniendo Shiny Happy People proveyendo todo este input para generar y extender ecosistemas y plataformas, es que podemos llegar al siguiente paradigma de extender estos ecosistemas, de Me, Myself and AI. Eso es un poco la primera parte de la charla. Ahora vamos a hablar de algo un poco completamente diferente. Y para eso parto con una lámina que nos parece que no tiene mucho que ver con ambiente fintech, pero es relevante. Este es un juego que, no sé si debería decir que tiene 24 años porque delata un poco, pero la gracia de este juego, Virtua Fighter, fue que fue uno de los primeros juegos en 3 dimensiones. Y acá también está Virtua Fighter. Si se fijan, la diferencia gráfica es notoria. ¿Y por qué? Porque para cada hardware que se inventaba, consola o PC o maquinitas de estas que uno gastó mucha plata, yo sé que yo gasté plata en este juego, había que hacer el juego de cero. ¿Por qué? Porque había que targetear cada plataforma de forma individual. Y esto lo que terminaba generando era que había que generar el juego 10, 15, 20 veces. Creo que este juego fue como 20 veces por lo menos que se hizo. Y si vemos el escenario moderno, acá tenemos 3 arquitecturas de chips gráficos que permiten desplegar desde juegos hasta ver, ¿cómo es que se llama? Películas. No se tienen que aprender esto, no hay preguntas al final, no tienen que memorizar nada de lo que están viendo, pero sí lo que quiero que se vea un poco es que son 3 arquitecturas completamente disímiles que ni siquiera hablan en los mismos idiomas de cómo están construidas. Sin embargo, 24 años después, las 3 arquitecturas gráficas producen esta misma imagen. Unas con mayor resolución, unas con mayores cuadros por segundo, pero producen la misma imagen. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque existe una cosa que se llama Vulkan. Y Vulkan es una API. Y estas APIs lo que terminan siendo es que permiten abstraer, no importa qué hardware hay abajo, con un conjunto común de instrucciones, me permiten construir este tipo de imágenes. Entonces, ¿qué son APIs o APIs? Bueno, acá está la definición de Wikipedia. La pueden leer porque la verdad no vale la pena. Yo creo que es demasiado pesada. Wikipedia la pone muy densa. Es una forma bien sencilla de explicarla. Las APIs lo que terminan haciendo es exponiendo, simplificando y estandarizando todas las llamadas a las funcionalidades de servicios que se tengan. ¿Y esto qué significa? Que básicamente tenemos acá los desarrolladores que van a tener un conjunto de dispositivos o de hardware que quieren, digamos, construir aplicaciones, y en vez de escribir específicamente para el hardware, escriben a un conjunto de instrucciones, que son estas APIs, que son estandarizadas, y estas APIs se comunican con el backend, con los servicios de data center, etc. Lo interesante es que no importa si cambia el backend o el frontend, siempre las instrucciones son las mismas. Entonces escribo una vez y los resultados siempre van a ser los mismos. Entonces garantizo la experiencia, reutilizo código y simplifico mucho las interacciones. Y ahí me concentro no en desarrollar, sino en crear. ¿Qué puedo hacer con esto? Y acá hay 3 ejemplos.
de la vida real. Si no me gustó lo que decían en este blog con respecto a Uber, entonces yo quiero postear así un comentario enojado, la cosa que me dice es, loguéate a Facebook. Está llamando al API público de Facebook para que me autentifique. Y esto me entrega dos beneficios. No tengo que construir un sistema de login. Y segundo, me aprovecho de las características de Facebook de saber quién es este usuario, cuáles son sus gustos, etc. Y con eso lo hago de forma transparente y construí un sistema de autenticación sin tener que haberme preocupado de ello. Esta otra aplicación, Pocket, que es una aplicación que permite guardar artículos para leerlos después, me da dos opciones para registrarme, con correo, con lo cual me va a pedir un correo, una contraseña con una cantidad de dígitos, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, todas estas cosas que nos encantan. Y por otro lado, me dice Sign up with Google. Y yo primo Sign up with Google y después va a haber una pantalla que Google me va a decir, esta aplicación quiere que registre los datos acá. ¿Te interesa? Digo que sí y ya estoy registrado y no tuve que hacer nada. Nuevamente, una llamada a API me simplifica la vida. Y el caso de Alexa, que es el parlante de Amazon, Amazon creó un ecosistema muy interesante. Y ese ecosistema interesante al final del día lo que hace es que hay funcionalidades que no vienen por defecto en este parlante, que funciona un poco como Siri, que yo le digo cuál es el clima o pone a reproducir esta canción, pero de pronto hay ciertas funcionalidades como encender las luces que no están. Y con APIs abiertas yo puedo hacer que encienda las luces de la casa, que me cambie la temperatura de mi habitación, etc. Eso es lo que pueden hacer APIs. Ahora, en el mundo financiero, ¿qué se puede hacer? Crédit Agricole abrió su ecosistema APIs bajo la iniciativa de Open APIs de Europa, y en este minuto, desarrolladores han hecho más de 84 distintas aplicaciones adicionales a lo que existe digamos, en el banco. Entonces, el banco creció en su ecosistema de servicios que ofrecen sin tener que haber invertido tanto, porque lo único que prestó fue un conjunto de APIs. Y ese conjunto de APIs hizo que la gente comenzara a desarrollar. ¿Qué gana el banco? Crece en tamaño y recolecta un fee por el uso de esos APIs. ¿Y qué ganan los desarrolladores? Que tienen ahora un nuevo modelo de negocio. Todos se benefician, crece todo el ecosistema fintech. Segundo caso, Fidor Bank dijo, hagamos más cosas posibles, más transacciones, manejemos más la plata de la gente. Y está la posibilidad de que se puede transar en metales preciosos, una cosa que mucha gente quiere comprar oro, eso no se suele hacer muy fácilmente por un banco. Por el uso de APIs abiertas, ahora puedo hacer este tipo de transacciones de forma muy sencilla con Fidor Bank. Y Capital One básicamente abrió un modelo de sandbox que me permite jugar con APIs que ellos tienen en un ambiente protegido en que no voy a hacer ningún daño al banco, no voy a hacer que se pierdan millones, pero lo interesante es que una vez que se desarrollen cosas interesantes, Capital One va a negociar con estos startups y va a decir, tengamos un partnership, o mejor aún, los compramos. Entonces, estos son ejemplos del mundo financiero. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de un Customer Journey real? Acá tenemos un caso de Andrés, que quiere comprar un auto. Y ese auto lo quiere con unas condiciones de crédito muy específicas. Entonces, él se loguea a un portal digamos, que hace matching de auto con crédito y se loguea con Facebook. Con ese logueo a Facebook incluso puedo saber qué tipos de auto le gustan y le puedo hacer una sugerencia proactiva. Y después, Andrés selecciona el auto y las condiciones de crédito que quiere. Y un proveedor intermediario por medio de un API lo que va a ir a hacer es a consultar a todos los bancos qué opciones de crédito hay que cumplan con estos parámetros. Y le devuelve esta información Andrés en forma de estos son los créditos disponibles, los que están online y los que tienes que solicitar en sucursal. Y Andrés obviamente va a terminar escogiendo la opción que más le convenga y va a estar muy feliz. Uno ve este caso y uno dice, sí, pero es que esta cosa, muchas integraciones, esto es difícil. Esto ya existe. En Chile existe un servicio que se llama Compara Online, que permite contratar seguros de autos poniendo simplemente los datos de qué auto tengo, año, todo ese tipo de cosas, y me comienza a traer todas las opciones de seguro. Entonces, esto ya es una realidad. Entonces, al final del día, si ustedes se fijan, todo lo que hablamos de ecosistemas y plataformas crecen exponencialmente
por el hecho de tener estas APIs que permiten interconectarse y dejarse de preocupar uno de qué es lo que de cómo programar y más bien qué funcionalidades hay que hacer. Pero para eso hay que generar estas dos culturas, la cultura startup y la cultura de la banca tradicional. Y con eso, los espacios físicos están sin límites. Entonces, un poco, ¿qué estamos haciendo en Accenture para abordar este mundo? Un poco lo que estamos haciendo es creando recetas únicas para generar realmente plataformas y ecosistemas que transformen la forma como se hacen los negocios. ¿Por qué? Porque creemos que la transformación digital va más allá de cambiar el Big Iron, de digitalizar la empresa, de todos estos conceptos más cliché. Lo que buscamos son recetas únicas, una experiencia de usuario única y especial con una interfase de interacción que sea ideal, y esta la atamos a todas estas herramientas que tenemos, inteligencia artificial, IoT o APIs, y teniendo un muy buen marketing, story doing. No simplemente contar la historia bonita, pero no tener con qué respaldarla. ¿Y cómo se implementa estas recetas únicas? Nosotros tenemos un plan bastante acelerado para poder trabajar en esto, que es co-creando con nuestros clientes la visión de futuro. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un assessment digital sobre cómo están las plataformas actuales, cuáles son las necesidades y qué es lo que la empresa tiene como visión de futuro. Después de eso, hacemos un taller de Design Thinking, pero no para diseñar el futuro, sino para empatizar con los clientes actuales, ver los Customer Journeys actuales y realmente ver qué le está doliendo al usuario para saber cómo tenemos que resolver los problemas en el corto y en el largo plazo. Y sobre eso, comenzamos ya a trabajar en la implementación de una estrategia de continuidad operacional, y esa estrategia de continuidad operacional, la idea es que resuelva los problemas de la hora de una forma bien sencilla, utilizando aceleradores tecnológicos. Son simplemente plugins que no tienen que integrarse con las aplicaciones, pero sí ayudan a hacer que digamos, la experiencia mejore considerablemente. Y esto con un plan de generar MLPs. Ustedes probablemente han escuchado el concepto de MVPs. Y MVPs al final del día es el mínimo producto viable, que uno no puede partir a hacer un Ferrari de esa forma. Al final del día, para uno poder construir un Ferrari, uno necesita aprender de aerodinámica, necesita aprender de gravedad, de cómo construir una cantidad de cosas, de manejo de velocidad, de los frenos que uno necesita. Y eso es un poco lo que haríamos en esa fase, generar un MVP, pero realmente nosotros no lo llamamos un MVP, lo llamamos un MLP, un Minimum Lovable Product, porque lo que queremos es que la gente se enamore de las cosas que hagamos, así sea en el corto plazo. Y eso es un poco lo que hacemos en esa fase 3. Y en la fase 4 es ya trabajar con el cliente para definir cuál es la experiencia de usuario y de interfaz de usuario que queremos para el futuro, para nuestros clientes, qué es lo que le queremos ofrecer. Por otra parte, ver las plataformas tecnológicas que hay hoy en día y en función a esas cosas definir un roadmap de trabajo, de desarrollo, para comenzar a generar ese futuro de la mejor forma, acompañarlos e implementar eso. Ahora, hay un pequeño detalle, que es el bonus, que es lo que hace interesante esto. Producir resultados se requiere hasta la fase 3. Y la fase 3, llegar hasta la fase 3 es solo 3 meses. Entonces, en solo 3 meses ya podemos producir resultados que podemos presentar. Eso es un poco la metodología que tenemos, eso es un poco lo que es esta charla y realmente la invitación que les dejo ahora que viene un poco el coffee break, es la invitación a conversar. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nada, muchas gracias Andrés por la invitación.